Ok, muchas gracias. Pues mira, yo comparto esa postura porque finalmente los procesos de colonización, de mestizaje, de conquista y demás, pues son procesos sociohistóricos, ¿no? O sea, antropológicamente definiendo la parte de la conquista y demás, hasta dentro de los propios pueblos, digamos, pueblos nativos de una época histórica, que era el posclásico en ese tiempo, había diferencias culturales entre estos grupos, ¿no? No podemos hablar de que hay las culturas nativas originarias, hablando de homogeneizando a todas, porque dentro de ellas había diferencias culturales muy notables, ¿no? A pesar de que compartían un territorio, había cosmovisiones diferentes, ¿no? Que la cosmovisión mexica fuera la dominante y aglutinara a todas las demás dentro del discurso prehispánico es diferente, ¿no? Ahora, con esta otra situación, definitivamente los procesos migratorios a lo largo de la historia de la humanidad son los que han llevado la hibridación cultural, el choque de razas y estos factores de discriminación por raza, etnia, credo y demás, ¿no? Un tema, las razas no existen, quien está escuchando, las razas no existen. La racialización es un proceso también de violencia contra Así las es. personas. Adelante. Ahora, en definitiva, la creación del Estado dentro de una concepción materialista histórica, hablando en México, pues lleva estos procesos de hibridación cultural, de mestizaje y de sometimiento de lo que se excluye, lo que no le es útil a esta formación de una visión de Estado es excluido, ¿no? Dentro del discurso de Foucault, de hacer a un lado lo que no sirve, hacen de lado a los indígenas, y luego ya en el virreinato, cuando surgen esta parte de las castas, eres mulato, no sirves, eres indígena sometido, no sirves, ¿no? Eres negro, menos, ¿no? Y ese sistema de castas simbólicamente, sociosimbólicamente, sigue operando hasta nuestros días, pero de una forma muy fina, ¿no? Este famoso techo de cristal, que ahorita con vamos a llamarlo así, democratización de este Estado del siglo XXI, post-benefactor que nos está tocando vivir en ese proceso histórico, se está cuestionando los privilegios de estos grupos privilegiados de, valga la redundancia, de piel blanca, ¿no? ¿Por qué los blancos tienen acceso a esto y esto, no? Los famosos whitexicans, ¿no? Que también es un término peyorativo para referirnos a sus privilegios de clase, ¿no? Y es así como el cuestionamiento siempre surte efecto en los procesos de socialización y la dinámica de cambio, ¿no? Entonces sí, lo que dijo el compañero, pues sí me parece muy acertado. Hay que diferenciar entre nación, entre civilización y entre que no existen grupos nativos en efecto. Es Siempre, correcto, sí, 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 sí. Es una imposición casi del habla y es muy moderno decirles pueblos originarios, pero es verdad. Eh, los pueblos originarios, pues realmente todos provenimos de migraciones desde África y qué interesante traer esa conceptualización y desde ya, el inicio de las migraciones. Adelante, Sam. y ya por último, para agregar, ya para hacerle la palabra a los demás, yo creo que este proceso de conquista fue instaurar, otra vez aplicando el materialismo histórico, fue pasar de un estado esclavista a un estado feudal dentro de la historia de México, pasar del México prehispánico esclavista, porque los pueblos prehispánicos eran esclavistas, a pasar a una cuestión feudal, pero sin un proceso interno orgánico, ¿no? Fue una imposición, nuevamente fue una Es que imposición de no era otro como tal grupo, esclavista. fue imposición de otro grupo y esto llevó a un semifeudalismo, porque ni siquiera fue un feudalismo como tal la colonia, ¿no? Es correcto. Es que lo del esclavo No. no era como tal, porque no existía como tal el trabajo forzado, lo que conocemos como... Bueno, también es eso de que la historia se basa un poco en el eurocentrismo. En Europa obviamente sí se pasó por un proceso de esclavismo desde Roma, primero por Grecia, y también, bueno, varios grupos germánicos lo hicieron, pero no es como tal el esclavismo, era otro sistema y no es para... se llamaría tributarios, de igual, distintas formas de sometimiento, pero no era como tal esclavismo, se le llamaría modelo oriental o tributario. Correcto. Profe, tenías ahí un comentario también guardado. Sí, gracias. Mira, me llama muchísimo la atención el compañero que se subió porque está jugando un poco en la construcción y en la deconstrucción de los elementos que nosotros consideramos para poder incluirlos dentro del lenguaje. Pero qué bueno que tocó aquí el amigo Sam, parte de una de las escuelas que estudia precisamente la historia y que es el materialismo histórico. Se le denominó precisamente no por idea mía, sino por idea de estudiosos de la historia, dentro del materialismo histórico, darle un espacio-tiempo para poder determinar, a través de una denominación, a todos los pueblos que se asentaron precisamente antes de la llegada de la colonia. No es un abuso, no es una violencia, es simplemente una parte de una denominación académica circunstanciada en tiempo y espacio. No estamos hablando, no estamos hablando de un abuso del lenguaje, es simplemente denominar una población que existió en tiempo y espacio. Si nos ponemos a estar hablando acerca de que no, que todos somos buenos, entonces podríamos hablar de que ni siquiera somos humanos, somos monos que hemos evolucionado y que tenemos tertulias a través precisamente de la electrónica y que utilizando precisamente la tecnología del internet tenemos la facilidad de poder hablar. Bueno,
proceso de colonización, sí, sí existió. Entonces, hay que tener las razones válidas para poder entablar aquí el meollo del asunto. De todo lo demás, completamente estoy de acuerdo. Sí, de todo lo demás estoy completamente de acuerdo. De lo que habló el amigo es completamente de acuerdo. Pero aquí, significativamente, creo que no hay que llegar a extremos como para poder luego decir en las técnicas del lenguaje, compañeros, ministres, ciudadanos, etcétera, Pues etcétera, no ¿verdad? estamos en desacuerdo tampoco, profe. No, 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 desde No, luego. bueno, Creo que en realidad puntualizo eso, porque inmediatamente si nosotros llegáramos a estar visualizando precisamente esta serie de circunstancias, el debate acabaría precisamente en el uso de la nada, porque estaríamos simplemente divisando, ¿verdad? Cuestiones simplemente enunciativas y no el meollo del asunto. Correcto. Pues eso también es una, hay que decir hablar, es una parte de lo de identidad igual. La identidad de cada uno se tiene que respetar siempre y cuando, en la medida en de que no se ocupe como pretexto para violentar a otra persona. ok, perfecto. Si alguien quiere contestar antes de darle la palabra a Génesis, muy rápido. Lo que decía de Miam es acertado Bueno, porque... Génesis, bienvenido a Venezuela del Norte. Adelante. Gracias, brother. Sí, porque el primer participante, Isaí, parece que fue... Suena muy drástico. Estoy de acuerdo que el lenguaje se debe usar lo más preciso que posible, ¿verdad? Pero cuando nos atrevemos a decir hay que redefinir la palabra civilización y pueblos originarios y dijo tres, entonces, pues lo que decía el profe y Demian, Civilización, pues no se nación, trata de, pero no no es se trata tampoco redefinición de de Génesis. descalificar lo que ya existe como los pueblos originarios. ¿De qué otra manera se le dice entonces a los mayas que aún existe, a los yaquis y tantos pueblos originarios que allí están? Ahorita quiero hacer. Al Sí, final de perdón. cuentas, sí, es que es toda una construcción a la globalización de todos, de decirlos como indígenas. En un principio también viene de un término que ha pasado a ser ¿Verdad? peyorativo, y es algo de que también de que cada pueblo tiene su nombre a sí mismo, porque de los pueblos de que nos referimos, muchos de ellos son peyorativos, por ejemplo. El caso de los esquimales es un término peyorativo que ocupaban los ingleses, que significa en su idioma comedores de carne cruda. Ellos a sí mismos se refieren como ainos, o sea, gente del Y, y, hielo. y Demian, entonces, ese es el punto también al que intento llegar, porque, pues, como tú dices, asimismo estas personas se nombraban de una manera distinta hace 100, hace 1000 años, hace generaciones. Entonces, como tienes toda la razón, todo el vocabulario en español, en inglés, los términos, la palabra indígena, la palabra mestizo, la palabra mulato, todo eso lo trajeron esta forma de ver el mundo los europeos. ¿Estás de acuerdo? ¿Puedo opinar un poquito, amigo Francisco? Adelante, el live es Adelante, suyo, profe. señores. La verdad Gracias, estoy muy gracias, mi contento estimado con amigo. esto Es porque que, estamos. mira, la cuestión del lenguaje es una cuestión que está continuamente evolucionando. Lo que nosotros podríamos aceptar precisamente como un hecho real en nuestros días, dentro de 10 años no lo va a ser. Va a ser una imprecisión completa. De hecho, teníamos ideas muy diferentes hace 10 años precisamente de los pueblos que se asentaron aquí originariamente, que dieron origen, valga manera de redundancia, a la nación mexicana. Ahora el conocimiento es mucho más desarrollado y estoy completamente seguro que ni siquiera dentro de 10 años los conceptos que nosotros estamos hablando van a estar en boga porque van a ser reformados precisamente a través del proceso intelectual de poder descubrir las raíces históricas. Profe, Entonces, rapidito. llegar precisamente con una idea de poder definir a cuentagotas o de bote pronto lo que exige precisamente esta serie de circunstancias no solamente es impreciso, es simplemente darle vueltas a una sazón para poder definir en concreto algo que todavía necesita ser definido por parte de las escuelas intelectuales. Entonces, si nosotros utilizamos un término neutro o término intermedio, es porque es el que es socialmente aceptado no solamente por la sociedad, sino por la escala intelectual. No porque Hay sea un, nominalmente apropiado, sino porque es simplemente un parteaguas para poder hacer el análisis que nosotros necesitamos. Eso profe, es todo. pero no estamos descubriendo las culturas que ya existían. No quiero malentender ni descalificar lo que dices, estoy de acuerdo, pero estas comunidades, nuestros pueblos originarios, de nuevo lo repito, no tuvieron voz ni voto durante cuántas generaciones o siglos. Entonces, decir, como dices tú, estamos descubriendo, me suena un poco atrevido porque nos estaríamos comportando como los mismos españoles que vinieron, hicieron lo que hicieron y escribieron la historia muy a modo para ellos quedar como los conquistadores, los que trajeron civilización, a descubrir a los salvajes que no tenían nada de civilizados. No es lo que tú estás diciendo, claro que no, pero
por allí vamos, si vamos a decir, oh, pues estamos descubriendo a lo largo del tiempo. Te referías al lenguaje, estoy completamente de acuerdo, que con el tiempo el lenguaje, algunas palabras posiblemente se conviertan obsoletas, o la idea de cierta palabra pudiera ser obsoleta, pero porque evoluciona, es 100% de acuerdo el lenguaje. Pero lo que no podríamos caer en este accidente de asegurar, o es que los estamos descubriendo cuando a estas personas jamás se les dio voz ni voto. No, yo no voy por ese sentido. Yo estoy hablando simplemente de carácter nominal, de dar, ¿cómo se llama?, una apreciación nominal, sin llegar precisamente al caso concreto de poder objetivizar el método de poder analizar de lo particular hacia lo general, ¿no? Entonces, aquí yo nada más estoy hablando acerca de las apreciaciones en el lenguaje, no en realidad del pueblo en sí, vamos a decirlo Miren, así. yo quería contestarles algo rápido. Pidió la palabra Isaí y luego le vamos a dar la palabra a Marlene porque pues es la primera mujer que sube y eso hay que también darle. Miren, yo les había sido crítico con estos conceptos no por ser demasiado técnico, por querer borrar un pasado, nada, es por un esfuerzo. La polémica, ¿eh? Sí, pero ¿por qué hice esto? A ver, porque si no somos claros de lo que estamos hablando, podemos entrar en confusiones. Miren, la razón por la que hice esa aclaración es porque, miren, si mañana el rey de España pide perdón, nada va a cambiar. No va a haber de repente, los indígenas van a vivir mejor, van a tener más dignidad. No, porque, noticia, como bien dijo Genaro, me parece que se llama, nosotros somos los españoles de hoy. O sea, los que llevamos un proceso colonial, los que llevamos un proceso que expulsa, desplaza a las comunidades que no se adaptan a la idea de nación mexicana, somos nosotros. Si nosotros no entendemos las categorías que critiqué antes, no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar, la situación de estas personas que supuestamente nos preocupan, no es que mañana el rey se ponga de rodillas y les diga disculpe, me soy una pésima persona y mis antepasados. Es que nosotros entendamos nuestra situación. A ver, punto básico. Las relaciones entre los pueblos, colectivos, como entre los individuos, no es estática, es dinámica. Eso significa que cambia con el tiempo, en un proceso. No se establece así en un museo, como a veces muchos indigenistas piensan. La relación que tenían los indígenas con los españoles en el pasado no es la misma que la que tenemos los indígenas con nosotros el día de hoy. Sin embargo, seguimos ejerciendo una función parecida. Y la forma de entender esa función y esa relación es a través de mirarnos a nosotros, no andar pidiendo perdón. Entonces, ¿por qué hice estas categorías? Porque es lo que les digo. ¿Cómo vamos? Porque miren, estas relaciones dinámicas que les digo, tiene que ver. Ahí el tema de la reconciliación es importante y del reconocimiento porque en general no son ni los españoles los que tienen que pedirnos perdón a los mexicanos porque es una confusión muy clara y muy recurrente. Que nos pidan perdón los españoles. No, a ver. Nosotros no somos los pueblos originarios ni los pueblos indígenas. Nosotros somos consecuencia de la colonización y también tomamos parte como Estado y como cultura. Como detalle está bien que lo hicieran. Como detalle, si lo haces es maravilloso. No solamente como detalle, mi querido Isaí, sino como reconocimiento de que tenemos una deuda histórica. Que esto podría llevar a una reconciliación que pudiera volver a darle este sentido de integración a las culturas diversas que tenemos en nuestro país y en todos los países. O sea, es un detalle que estaría bien, pero eventualmente la responsabilidad es de nosotros. El rey no tiene poder aquí, somos nosotros. Y entendiendo nosotros y nuestras funciones que cumplimos dentro de nuestro país, dentro de nuestro estado, dentro de nuestras relaciones, es como podemos cambiar esa situación. Somos nosotros. ¿Por qué digo esto? Miren, muchas veces cuando vemos el pasado, estos abusos que surgieron y todo, pensamos que esas culturas han prevalecido así estáticamente. La realidad es que las culturas se desarrollan con los cambios tecnológicos, con cambios en las formas de producción, con cambios de migración, con muchos cambios. Entonces, las culturas indígenas de hoy no son las que existían antes, aún si siguen manteniendo su identidad, porque sus modos de producción no son los mismos. Antes no tienen, por ejemplo, animales de carga, hoy tienen, por ejemplo, maquinaria, tienen demasiadas cuestiones. En base a eso, es como nosotros tenemos que enfocar esta situación. Y eso solo lo vamos a hacer entendiéndolos a ellos, entendiéndonos a nosotros. Si nosotros partimos del presupuesto de que nosotros somos indígenas y que somos la civilización prehispánica y estas cuestiones, nunca vamos a entender nada. Entonces, no fue que yo quisiera borrar a alguien precisando estos términos. Lo hice porque cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad, necesitamos hablarlo en términos claros. Y si no hacemos eso, pues vamos a estarnos confundiendo y, como dijo mi compañero, llamándole ella y cosas así que lo dejo a su criterio. Pues es que a ver, incluso 10 segundos, amigo Francisco. Mira, es que precisamente ahorita, cuando uno se pierde en poder hacer un análisis deontológico y axiológico de los términos, se da precisamente con lo que acaba de decir el amigo Isaí. O sea, decir que nosotros somos los españoles que estamos victimizando a los pueblos originarios, no, perdóname, pero no, yo soy zapoteca 100%. Y creo en realidad que para eso precisamente se necesitaría conocer la realidad actual de nuestro país. ¿Que ha habido una victimización de los pueblos indígenas? Sí. ¿Que quieres que no le diga yo indígena? Bueno, pues entonces, ¿qué término utilizo para poder definir a nuestros pueblos que vivieron aquí? No, indígena sí, originario no. Lo dijo el amigo Demian, precisamente que... Pero también los términos... En la exegética, perdón, ya para finalizar, amigo Francisco, en la exegética, si nosotros nos ponemos a deambular en los conceptos deontológicos y axiológicos precisamente para poder normalizar lo que debe ser correcto y bien dicho, pues nunca vamos a acabar, porque precisamente para poder decir pueblos indígenas, pues diríamos pueblos que provienen de la India o que son de la India y no son pueblos de la India, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tendríamos que precisar primero
basar el tema del cual nosotros queremos partir. Segundo, el método con el cual queremos aportar las ideas. Tercero, el origen de esas ideas y aplicarlas en la realidad nacional. Entonces, yo por eso precisamente alcé la voz y dije, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Porque ahí podríamos llevarnos no solamente a una cuestión de imprecisión, sino también a un error ideológico. ¿Está todo? Sí. Yo ahí quería poner algo. Nada más rápido porque ya Marlene ya abrió su micrófono. Bueno, la dejo hablar. Adelante, échate 15 segundos, 10 segundos. Yo tomo Todos 5 están de segundos, acuerdo, no yo tomo cinco tenemos segundos, bronca. Francisco, Rápido, rápido. de que dijiste, México no es un país aislado. No coincido con Isaí porque hay algo que existe que se llama geopolítica. Tienes que ser diplomático con otras naciones porque hacemos negocios, porque la gente viaja, porque hay turismo, por cultura, por tantas cosas. México no es un país aislado y por eso es el perdón o disculpa, lo que quiera que le quieras llamar, de esta monarquía a los pueblos originarios. Esa es una base es una base sólida por la cual puedes negociar con otros países. Ese es el propósito, para moverse en la historia, no quedarse encasillado. Nadie está encasillado en eso, pero para moverse hacia un futuro más próspero, México tiene que darse a respetar. Ese es el punto. Yo creo que es más de inclusión y sí de respeto porque la corona actuó pésimo en el tema diplomático. Muy buenas noches, Marlene, bienvenida a Venezuela del Norte. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas quienes estén abajo, y todos quienes se identifiquen. Creo que el tema, primero, ¿no? Me gustaría notar que se está hablando en este live desde una situación de privilegio, ¿no? Se está hablando de situaciones que son muy academicistas y que requieren también un sustento mucho más viable de ir a las comunidades y recuperar, ¿no? Que de eso se trata, como la validación de los pueblos originarios, qué es lo que estos pueblos originarios han tenido o han sostenido, y a partir de eso todas las modificaciones que se vayan haciendo tienen que venir directamente desde los pueblos originarios, indígenas, como les quieran llamar o como estas comunidades se quieran nombrar, ¿no? Yo creo que ese respeto es fundamental y lo otro, bueno, pues ya es una cuestión un poco más que tiene que ver con un tema, a mí me parece en lo particular de mucha gentrificación en donde le ponemos un nombre, le ponemos incluso si quieren hasta un logotipo, le ponemos ciertas características a estos pueblos originarios que además después, ¿no? Se han vendido. Por ejemplo, yo vivo en el estado de ¿A qué Querétaro. te refieres con gentrificación, Marlene? Porque Sí, yo también me quedé... a eso voy. Yo vivo, por ejemplo, en el estado de Querétaro, en México, en el centro de México, y acá, por ejemplo, hay una muñeca que viene de las comunidades ñañús, ¿no? Que hay que entender que lo ñañú y lo otomí tienen ciertas características diversas, aunque ambas son otomíes. ¿Mande? Esa es apropiación cultural. Apropiación cultural, exacto. Entonces hay esta muñeca La que gentrificación es un fenómeno del capital, no de... Exactamente, no exactamente. No tiene que ver tampoco con los extranjeros ni con... Entonces, no, a ver, entonces la muñeca, que hoy se llama la muñeca Lelé, ¿no? Es un ícono de Querétaro. Ajá, y se ha llevado al extranjero esa muñeca como una identificación, una marca de las comunidades indígenas en el estado. Lo que ha pasado realmente por parte del gobierno del estado en las comunidades indígenas es que no hay ese respeto a esa cultura, por ejemplo, de comercio, ¿no? O sea, ellas no pueden vender libremente su muñeca, sino que la muñeca ya tiene marcas, ya tiene, a esto me refiero con la gentrificación de lo que se hace con los pueblos originarios o las comunidades indígenas. Ahora, La palabra no es gentrificación, Marlene, es la apropiación cultural. no, la apropiación cultural tiene más que ver con este sistema social comunitario, pero la gentrificación tiene que ver con un sistema capitalista necesariamente. Entonces, lo que están haciendo es vender eso, no sé si me explico, venderlo como una marca o como un ícono, ¿no? Por eso me refería a eso, pues. Es que la No sé si estoy siendo gentrificación no está pegada o conectada con lo otro. Pero es que fíjense, yo soy queretano, Ustedes están hablando específicamente como de gentrificación de las zonas, ¿no? Pero yo estoy Marlene. hablando... Adelante. Mira, yo soy queretano y conozco exactamente, o sea, te doy la razón en todo, pero el problema por el cual se apropiaron de las muñecas Lelé, eso bueno, es que mi familia es otomí, entonces perfectamente lo entiendo, bueno, una parte, realmente ¿sabes por qué se apropiaron de las muñecas Lelé? Porque los indígenas que las producen de manera artesanal no pueden competir contra alguien que lo industrializa, esa es la verdad, porque lo produce a costos más baratos y lo puede distribuir donde quiera. Entonces ahí nos encontramos un problema. Si queremos conservar la cultura indígena, que es muy perfecta sus tradiciones, no lo vamos a poder hacer si no les damos las herramientas para poderse desarrollar. Si queremos conservar, por ejemplo, la muñeca Lelé como muñequita tradicional que se elabora de forma artesanal, pues va a llegar alguien, va a industrializar un proceso, aunque no sean iguales, y los va a producir a mucho menor costo y lo va a distribuir por todo el mundo y les va a comer el mercado. Entonces, ya llegaron. Por eso, la forma de proteger al indígena de su cultura no es mantenerlos en un nivel de su desarrollo, sino darles la oportunidad de que se desarrollen materialmente. Exactamente. Y eso nadie lo hace. Es que no es subdesarrollo.
no es subdesarrollo. Ellos tienen una cultura. La cultura no tiene que ser científica o no tiene que ser avanzada. La cultura es milenaria. Es que- Y no, Oigan, ¿por qué no la dejan terminar y ahorita le ceden la palabra? Porque si se están interrumpiendo todos, se pierde el hilo. No, hay un orden. Sí, es que, No, es que sí, hay nada que más que hay corregir un lo que, orden. lo que se tiene Sí, que pero corregir. respeten el turno. No, nadie los interrumpe cuando ustedes hablan. Por favor, no, por respeto más que nada. Bueno, Adelante, entonces, Valen. ya nada más a concluir, ¿no? A procurar concluir. Entonces, en este contexto, ¿no? Justo lo que han aportado ahorita los compañeros es que justo, ¿no? Nosotras y nosotros o el Estado no puede llegar y decir o decidir sobre políticas públicas. O sea, estas políticas públicas o comunitarias deben necesariamente nacer de las comunidades y para eso hay que ir a entablar procesos para que esas comunidades recuperen la dignidad con la identidad. Eso implica liberación de esos pueblos, ¿no? Que no, incluso que no se sometan a los propios sistemas del Estado, ¿no? Y por otro lado, ya nada más como para concluir, el tema de la disculpa, yo creo que tiene que ver con algo que hoy le llamamos justicia restaurativa y que es justamente un simbolismo que nos lleva a, o sea, entendiendo que ya quienes estamos en esta época somos productos de un sincretismo, ¿no? Entonces tenemos que evolucionar, ¿no? La otra cosa es que la línea es muy delgada entre la evolución y la involución. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los productos, servicios, o sea, todo esto que hoy, por ejemplo, te lo están vendiendo, pues sí, como un producto, como por ejemplo las limpias, ¿no? Estos sistemas energéticos que también tendríamos que reconocer que los pueblos originarios han subsistido gracias a estos procesos de medicina tradicional y que hoy ya están, por ejemplo, en algunos hospitales en Chiapas, conozco en Oaxaca y en Morelos, ¿no? Por ejemplo. Son los que yo conozco personalmente. Entonces, esto también, por otro lado, te lo venden carísimo en clínicas y esta apropiación, ¿no? De estos sistemas, ¿no? O marcas, como por ejemplo esta mujer que se llama Pineda Cobalín, que ocupa, ¿no? Estos diseños de las comunidades indígenas para venderlo en una marca de ropa. Entonces, tenemos como que ver todo el contexto de lo que ha implicado, ¿no? Este empoderamiento de las zonas indígenas o pueblos originarios y creo que lo que se está haciendo está mal porque somos desde una esfera académica, desde una esfera económica, quienes estamos determinando el futuro de esos pueblos originarios y lo que realmente se tiene que hacer es ir a los lugares, validar sus saberes y entonces, a partir de eso, crear lo que esas comunidades requieran y deseen, ¿no? Incluyendo el lenguaje, que eso va a ser muy complejo, porque, por ejemplo, en el tema otomí hay muy poco lenguaje, entonces, mientras nosotros nos debatimos en cómo se les debe de llamar, las comunidades indígenas están viviendo procesos mucho más catastróficos al interior de sus comunidades, como la violencia, por ejemplo. Y ya ahí le paro, nada más era como un poco lo que quería abordar. ¿Por qué el otomí queda muy poco el lenguaje, Manuel? El otomí tiene muy poquito lenguaje, tiene... No sé si vienes, no sé Sí, exactamente lenguaje. cuántas palabras, pero debe de tener aproximadamente unas 120 palabras y ese es el sistema de comunicación, por ejemplo. O sea, por ejemplo, emociones, la palabra emociones no es algo que exista en el otomí originario, ¿no? Probablemente ya posterior se pueda traducir. De hecho, ¿no? Mi hija tiene 15 años, bueno, ya va a cumplir 16, y ella se llama Luna Denis. Denis, que es flor en otomí, y cuando yo estaba buscando el significado del nombre no había más que un solo diccionario a nivel nacional que había sido hecho por la UAC y había sido hecho por un holandés. Entonces, por ejemplo, su nombre lleva un guión bajo. Es quien hace la investigación, ¿estás de acuerdo, Marlene? Ajá, el Y diccionario. eso no tendría ningún problema. Bueno, Fíjate es que el lo que otomí, estamos por aquí ejemplo, nada más discutiendo- el otomí no tenía forma escrita, solo hablada. Estamos aquí discutiendo por la efeméride, ya hoy ya es 12 de octubre, el tema de la colonización, el tema de los pueblos indígenas, originarios, las civilizaciones precolombinas, las civilizaciones, los pueblos, es que lo que hoy queda de los pueblos indígenas son remanentes culturales de resistencia, no tiene nada que ver el pueblo otomí con la cultura que se desarrolló ahí previo a los europeos, ¿no? Así lo veo yo. Entonces, T8, ¿Qué onda? buenas noches, bienvenido a Buenas Venezuela del Norte. Pues yo quería poner a discusión, ¿es válido el decir que, o sea, los españoles, por traer no civilización, pero o sea, los avances que trajeron y es que lo que yo luego discuto es pensar que si no hubieran existido los españoles, hubiéramos sido pues sí, la gran civilización que fue, ¿no? O sea, Nueva España. Pero también es válido pensar que todo lo que fue la imposición de ideas y todo valió la pena por el avance tecnológico. Bueno, primero, otra vez no hablemos en primera persona como si nosotros fuéramos los pueblos originales.
¿Originales te gusta más, Isaí? ¿Originales de aquí? Los Está mejor, o sea, los que estaban antes. como concepto está bien, o sea, como uso está bien, pero como concepto no, pero bueno, usémoslo de No, todas formas. está difícil la conceptualización, pero me interesa. Entonces por eso me lo estoy jalando. Bueno, eso es eh, un poco como la falacia de la cultura madre, ¿no? De que al final todos somos africanos y nos vamos a eso. no, pero no es falaz. O sea, el hecho de decir que o sea, que ninguna civilización... Existen bueno, registros a históricos de partir de las la cultura. migraciones, de los pueblos originales, los originarios, los primeros seres humanos de la Tierra. Sabemos que en los 40.000 antes de Cristo cruzaron el estrecho de Bering y empezaron a poblar No, América. no, o sea, no es de que sea falso que que la humanidad se origina en África, sino que se propone que como, o sea, nosotros estamos aquí, pero nosotros veníamos de una migración que viene de otro lado, entonces no existe pues sí, el pueblo originario de aquí, porque antes éramos, por un ejemplo, los migrantes del estrecho de Bering, y antes de eso éramos los asiáticos de Euroasia, y antes de eso, o sea, es básicamente ir hacia atrás, proponiendo que que ninguna civilización es originaria porque todos venimos de algo, o sea, venimos de atrás, hasta llegar a África. Mira, hay civilizaciones ¿Puedo decir establecidas, una nota? pero no pueblos originarios. O sea, hay civilizaciones de un lugar con sus edificios y todo, pero así como pueblos originarios, no. O sea, por ejemplo, está la civilización americana, civilización persa, civilización china, que se establecen a los de ríos, bla, bla, bla. Civilizaciones establecidas, sí, no hay ningún problema. Pero el concepto de pueblo originario es medio raro, por eso a mí no me gusta usarlo. Pero ustedes úsenlo sin problema. Es interesante, pues para mejorar. Yo Los pueblos yo originarios. no pienso que esté mal decir pueblo originario, pero creo que sí es inexacto. Adelante, Genesis. Es más inexacto que... Muy Yo rapidito, luego tomo la palabra. un paréntesis. Si vamos a basarnos en ciencia, si ustedes creen en la ciencia, cada estudio de ADN que le hagas a las personas, allí te va a decir su mezcla y su origen genético, el patrón genético. Y lo que decían de la migración es inevitable y discutible, pero yo, como soy creyente, yo estoy en completo desacuerdo de que solamente en África existió la vida, porque como ustedes mismos están diciendo, científicamente se ha comprobado restos óseos en el continente americano, en Asia, en cualquier continente vas a encontrar seres humanos. No comparto la idea de que solamente en África, porque volvemos a lo mismo. Si nos vamos a basar en ciencia, hagamos un estudio cada quien de ADN y ahí verán los Estamos resultados de que... negando la evolución. No es que no están conectadas los patrones de ADN con los de América, del continente americano, con el africano, completamente distintos. Espero Completamente que no distintos. lleguemos a la discusión teológica sobre el tema de Adán y Eva y... No, Yo creo que tiene más que ver con una situación cultural, ¿no? Es decir, o sea, a mí me preocupa el contexto de cómo es, por ejemplo, que Estados Unidos, ¿no? Que es un país formado de migrantes desde siempre, ¿no? No tiene una cultura, pero sostiene un sistema capitalista que ha permeado en el mundo, ¿no? Y ese sistema es el que ha oprimido, ¿no? Es como esta nueva colonización, es el que ha oprimido a todas las naciones. Es el que ha sentado estas bases incluso para que las guerras sean este sistema, parte de este sistema económico, pues. O sea, no tiene que ver con un contexto cultural, sino que tiene que ver con un contexto económico. Entonces yo creo que si nos basamos en las culturas, por tiene ejemplo, una cultura, ¿no? Son los anglosajones como tal, o sea... bueno, digamos que es una cultura sí, pero Estados Unidos no tenía población, ¿no? Cuando nosotros sí teníamos, por ejemplo, los indígenas otomíes de Hidalgo, ¿no? Y se los digo de cuenta propia porque mi abuela era indígena otomí de Hidalgo. Entonces ellos huyeron, pero no dejaban, por ejemplo, de trabajar en las haciendas, en estos feudos. Cerca de 100 naciones en Estados Unidos. Así es. Exactamente. Pero no es una cultura originaria. Pero Claro. sostiene un sistema económico, Es sostiene un que- sistema que Es oprime originaria, pero de a Inglaterra. las naciones. Establecida de acuerdo al revisionismo que traemos, porque hay un revisionismo, y estamos construyendo conocimiento entre todos, y me parece que lo que traes ahí me interesa. Entonces, Fíjate, te puede interesar, Ahí ahorita- amigo ahorita puedo- Francisco, pero yo creo que perdón, en realidad traigo que levantó la mano Demian, luego profe. Adelante, rápido. perdón. Un minuto. Adelante, Demian. Bueno, es que al final es eso de los términos, por ejemplo, de lo que iba a ser el comentario, de que sí es correcto casi todo bueno, de lo que dijo Marlene, a lo mejor no mucho el uso de los términos. Cuando se habla esto principalmente es un poco lo de Querétaro, Oaxaca, que ahí se toca un punto, el de que se habla de, bueno, mercantilización de las personas, al final de cuentas, de que cumplan el estado o lo idealizado de que nosotros diríamos que es un indígena. Que evidentemente ninguna persona y ningún grupo social tiene que poner lo que el mercado o las personas lo quieran presentar, porque si no volveríamos a los zoológicos humanos, de que era caricaturizar a todas las personas fuera de Europa. Ok. Profe. Yo quisiera poner dos cosas en la mesa, mi estimado amigo. Por eso es que cuando nosotros elaboramos un proyecto de investigación de construyendo conceptos,
no abonamos nada a lo que es la intervención intelectual y sí abonamos más a la diatriba. Particularmente, no estoy a favor de siempre estar tratando de construir los conceptos porque el método científico-social no lo utiliza. Así de sencillo, no acabaríamos para poder estar uniendo las pegatinas de los conceptos, hacia un punto válido, y no llegaríamos ni le daríamos fondo precisamente a la investigación de la ciencia social. En segundo lugar, aquí la compañera Marlene hizo una referencia acerca de que sobre nuestros pueblos, nuestros puestos de privilegio, queremos hacer un análisis acerca de la cuestión de nuestros pueblos que originalmente se asentaron aquí en el territorio mexicano. Yo diría, ¿qué puesto de privilegio tengo yo si yo soy indígena zapoteca? No tengo ningún puesto de privilegio, al contrario. Soy una persona que se hizo a sí misma, que utilizó las herramientas que tengo a mi favor y que de ninguna manera he vulnerado mi raza, sino al contrario. He participado no solamente en programas para poder dignificar mi raza, sino también he participado en programas también para poder darle la autonomía y todo aquello que merece precisamente mi raza. Entonces, creo que el dato es impreciso, no debe generalizar y que en realidad esto debe de partir para una idea de que no todos tenemos precisamente el mismo interés ni tampoco la misma finalidad, como ella lo menciona. Es cuanto todo, amigo Francisco. Tengo en la lista primero Sam, luego Isaí y está pidiendo Génesis la palabra. Yo le quería preguntar algo a Génesis, a ver si después de que él hable. Y luego T8. Está interesante, se está poniendo rica la discusión. Adelante, nada más una acotación, ya siendo bien puristas. Recuerden que también tenemos generaciones aquí distintas. Nosotros ya no usamos la palabra raza. Lo digo por los racistas, ¿vale? Las razas no existen. ¿No? Adelante, Sam. Gracias. Yo quiero precisar tres cosas. La primera, en cuestiones, ¿cómo lo puedo llamar? Socioculturales, en ocasiones no es bueno recaer en estos términos de la deconstrucción o del postestructuralismo, ¿no? Finalmente Derrida propone interpretar textos y demás y cuestionar y demás todo el discurso, pero él no propone que sustituya el discurso, ¿no? Entonces esto de cuestionar, él no propone cómo sustituir el discurso, ¿no? ¿Quién? Perdón, no escuché bien. Jacques Derrida, el padre del deconstruccionismo. Entonces hay que precisar, si tú vas a cuestionar conceptos usados en historia, antropología o ciencias sociales, debes de saber el trasfondo de ese contexto y del concepto de dónde emerge, ¿no? Por lo tanto, comentaban hace rato que caen en eurocentrismo cuando analizan a los pueblos indígenas, y precisamente Sara Derrida para cuestionar conceptos es otro eurocentrismo, ¿no? Ahora otra parte, la segunda cosa, en efecto, el Estado moderno tiene que reconocer los derechos y la autonomía de estas culturas en resistencia, ¿no? Porque como bien lo mencionaba, son remanentes de las culturas anteriores a la colonización española, y estas culturas entraron en resistencia, ¿no? Como lo bien lo menciona Marlene, estas culturas en resistencia están sufriendo procesos de hibridación y de desculturización de sus raíces cuando los jóvenes ya no quieren hablar su lengua, por ejemplo, ¿no? Cuando los jóvenes ya no quieren quedarse en las comunidades a trabajar el campo o elaborar artesanías, por citar algún ejemplo, y migran a las ciudades o migran a Estados Unidos para llevar el sustento a sus hogares, ¿no? Esos son procesos de socialización que la sociología rural elabora muy bien en el discurso de la nueva ruralidad, ¿no? Habría que ver qué aporta la nueva ruralidad basado en estudios empíricos, ¿no? Y por último, tanto el Estado mexicano, que es el Estado democrático actual que estamos viviendo, o en proceso de democratización, reconocer a los pueblos indígenas es a los pueblos originarios de un contexto histórico, es un paso muy grande para darle validez al México profundo, ¿no? Porque finalmente es eso, reconocer al México profundo y darle el lugar que se merece en la historia al México profundo, es un gran paso para abrir la democratización, ¿no? Porque como bien lo mencionan, nosotros desde una clase, desde una posición de privilegio, estamos cuestionando situaciones que no vivimos, contextos que no comprendemos y que quizás conceptualmente o teóricamente podemos elaborar un discurso, pero si no estamos viviéndolo ahí, no sabemos de qué trata, ¿no? Y ahí es donde concuerdo con el profe y con Marlene, ellos que tienen raíces de estos grupos étnicos originarios, porque son grupos étnicos originarios. Es ahí donde debemos comenzar por el respeto, ¿no? Reconocerlos, respetarlos y darles las condiciones para que ellos hagan su vida sin preocupación de que llegue una empresa de talamontes y te empieza a chingar tu bosque, o que llegue una minera canadiense y te desplaza de tu lugar de origen porque se está fregando todos los minerales que hay y está extrayendo el agua, ¿no? O que llega Coca-Cola a un manto acuífero en Chiapas y extrae todo el agua y deja una comunidad sin agua, ¿no? Creo que esta iniciativa de ley que se aprobó de reconocimiento a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, es un avance muy, muy fuerte a nivel político. Se están trabajando avances, sí, lo hay. Y también recordemos que, y no por hablar mal del ZLN, ¿no? Pero también recordemos que Marcos y su discurso eurocentrista, pues llevaron a estas comunidades a
a cuestionar ciertas cosas, ¿no? Que el ZLN fue un parteaguas histórico, pero ahí está el ejemplo, ¿no? De que no recaigamos en el discurso eurocentrista para comprender a las comunidades nativas de México. Profundo. Ok, yo antes de que darle la palabra a Isaí digo, perdón, por mi cara, están pensando que todos son privilegiados blancos y heterosexuales y no. Hay aquí diferentes. Este es un grupo mucho más diverso que lo que yo represento aquí. Adelante, Isaí. Sí, bueno, pues yo literalmente soy bastante indígena, o sea, soy indígena, digamos, genéticamente, obviamente culturalmente no, porque soy católico y además vivo en una ciudad, pero esto tiene mucho que ver con lo que les quiero decir, miren, las culturas se forman básicamente por formas sociales en base a la producción, por eso siempre se establecen alrededor de ríos, de fuentes de alimento y demás, así nacen las culturas, así nacen los pueblos, las civilizaciones, porque repito, antes éramos nómadas. ¿Cómo se protege una cultura? Porque yo estoy a favor de proteger una cultura indígena, las culturas indígenas, pero las culturas indígenas, sus lenguas, no las vamos a proteger, no vamos a hacer que perduren si siguen estando en completa desventaja frente a las otras formas sociales. Miren, ¿por qué la gente deja de hablar sus lenguas? Si bien es cierto, hay un factor en la vergüenza, la discriminación, la principal razón por la que desaparece, no solo en México, sino por ejemplo en Irlanda y en otros sitios, es porque hablar otras lenguas te ofrece mejores oportunidades, más ventajas. Es difícil si tú eres simplemente, por ejemplo, otomangui hablante, tener un trabajo importante si no hablas español. Entonces te ves forzado a hablar español y difícilmente una persona que no hable, por ejemplo, otomangui va a hablar otomangui. Es decir, los métodos de producción, los factores productivos son lo que va a determinar que una cultura perdure en el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo os pongo un ejemplo, lo que ponían de la Lele, ¿no? De las muñecas Lele. Claramente perdieron ante negocios, ya ni siquiera extranjeros, negocios locales que los hacían más baratos. Pero antes los indígenas, por ejemplo, hacían vestidos, hacían zapatos. ¿Por qué dejaron de hacer vestidos y zapatos? Porque el resto de la población que vivía en ciudades, en urbes, mejores interconectadas, con mejores infraestructuras, empezaron a hacer vestidos y zapatos y los sacaron del mercado. Luego llegaron los chinos y ahora ya nosotros ya no producimos zapatos. La forma de que los indígenas mantengan su cultura es haciendo que productivamente sean capaces. Lo que hace que una cultura perdure en el tiempo es su fuerza, y su fuerza en último instante es su productividad. ¿Cómo queremos que las culturas indígenas duren en el tiempo, aunque les hagas campañas a favor de sus lenguas y reivindicando su dignidad, si no tienen servicios básicos, si no están conectados con una infraestructura importante, si para viajar a un punto de producción tienen que gastar 300 pesos de gasolina? Es ridículo. La única forma en que las culturas indígenas van a triunfar es prestándoles atención, dándoles todo lo que no les hemos dado. Esa es la única forma. Todo lo demás, con todo respeto, es pura palabrería. Si mañana salimos todos y decimos el náhuatl es la mejor lengua del mundo, el otomangue, el maya, quiche, pero no les damos lo que les falta, las infraestructuras, los servicios, no sirve de nada. Ese es mi punto. Y repito, sin una cultura, sin una buena producción que sea competitiva, no va a servir de nada. Y tristemente, mientras no tengamos eso, van a seguir en proceso de desaparición. O al menos ese es mi punto de vista. Yo creo, Isaí, que ahí sí estás muy, muy afectado por el tema de los métodos de producción y del método de producción capitalista como única forma de desarrollo, mano. Creo que el desarrollo tiene... No tiene que ser capitalista. Sí, pero creo que... Podemos hacerlo con el Estado, con muchas formas, propiedades comunales, pero hacer algo. Yo pienso que el desarrollo también tiene que ver está con el... pegando eso directamente, perdón. A nosotros nos está pegando eso directamente y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Yo creo que desde este contexto particular creo que es el compañero Isaí, que es quien vive también en Querétaro, es que hablamos desde ese lugar, desde donde lo estamos viviendo, ¿no? O sea, a lo mejor en otras comunidades, en otros contextos sean cosas diversas, pero acá lo estamos viviendo y estamos viendo además la represión a las mujeres y hombres indígenas. Es muy grave lo que está pasando en Querétaro, por ejemplo. Ok, Génesis. Sí, eso sí, el pan sí se pasó ahí, nada que decirte. Pues vuelvo a insistir, Francisco. Pues regresando un poquito a lo del ADN, mi posición es esa. El ADN es ciencia y muestra que cada continente tiene su distintivo ADN. Dejando eso atrás, pues decía la dama, ¿verdad? Que podría haber privilegios en alguno de nosotros, pero pues negativo, porque todos somos ciudadanos de a pie. Yo pues tengo la piel clara porque pues tuve de la familia de mi madre, pues europeos de ojos azules y del lado de mis padres, morenos y fotos donde aparecen las personas indígenas. Entonces fue inevitable y no reniego de ninguno de los dos lados, pero a mí pues es lo que me da identidad, es quien soy. No sé, que no tengo ningún privilegio a mi consideración. A la dama también, ¿cómo se llama? Marlene. Un punto ser hombre cristiano heterosexual sí es un privilegio en esta sociedad, Génesis, perdón. Todos tenemos privilegios. Bueno, continúo con lo que estaba diciendo. A Marlene le quiero recomendar mucho, en YouTube lo puedes encontrar, busca tribus o pueblos originarios en Norteamérica, en lo que es ahora Estados Unidos y Canadá. Es increíble el número de tribus y culturas que existieron aquí, pero llegaron los europeos y acabaron con todo. Casi los exterminan. Y esta gente no estuvo aquí de ayer, de antier. Son vestigios de miles y miles de años. Y hay ruinas históricas muy similares a lo que es el Centro Suramérica, en Mesoamérica, cuando existían ese tipo de construcciones.
los demás participantes no se equivocan. A los pueblos originarios, lo que en este sexenio de AMLO, más el que viene de Claudia, se les está dando más voz y derecho a estas comunidades, a estos pueblos originarios, que es lo que les va a hacer progresar en el tiempo, porque Isaí insiste mucho, Isaí, de que tiene que ser el capitalismo, la producción y el avance tecnológico, científico, cuando no tiene que ser así. No tiene que ser así. No tiene que ser así porque... Concluyo. Por eso son pueblos originarios, porque su cultura ha permanecido durante miles de años, así como el lenguaje. El lenguaje se ha perdido por lo que decía alguien antes de mí. La discriminación, las urbes que han explotado. Entonces no tuvieron otra más que dejar sus pueblos, renegar del idioma por la discriminación, por el maltrato. Una anécdota bien rapidito y termino. Yo de niño hasta me burlaba de los indígenas que pasaban por mi casa, de un montón de chamaquillos ahí jugando, y nos burlábamos de ellos, de las mujeres que pasaban con sus bebés cargando en la espalda, y eso me duele el corazón, cada vez que tengo oportunidad voy a recordarme de eso para decir cómo uno mismo no cuida lo suyo. Entonces, sí, esa es una de las razones que el lenguaje y la cultura se disminuyen, no porque no les guste, no porque renieguen de ello, no, por la discriminación y por la opresión del Estado mexicano hacia esas comunidades, y esa es mi conclusión. Sí, es una violencia y es un racismo estructurado. O sea, yo también fui igual. T8 y luego Demian. No me acuerdo lo que le iba a contestar a Génesis, pero, o sea, a ver, el ser castellano hablante es un privilegio. Comparto la opinión de que, por ejemplo, no solo decir, ay, sí, el náhuatl es la mejor lengua del mundo, y decir, ay, aprendan náhuatl, o sea, no va a servir de nada el que, por ejemplo, digan, aprendan náhuatl, si, por ejemplo, a tus hijos no les vas a enseñar náhuatl. O sea, si la lengua, es que, bueno, porque lo leí de un libro, que, o sea, cuando a tus hijos no les enseñas la lengua, la lengua muere, o sea, no sirve de nada. En esa cuestión es como, pues, no es tanto fuerza o capital, sino negarle los derechos a las personas para su libre desarrollo, es cuando incurrimos en esto pues sí, ¿cómo se llama? Segregarlos, de dejarlos fuera pues de México, del mismo lugar en el que vivimos los dos. Los humanos distribuidos por todo el mundo. Bueno, se comprueba porque nosotros compartimos el 100% de ADN con otras personas. O sea, eso es un poco, bueno, no voy a decir negacionista, pero de que hay pruebas de que venimos de un antepasado común, sí lo es. O sea, es lo mismo que, te voy a poner, o sea, como comparativa, los perros. O sea, los perros, se puede decir, es que los perros no existen en el mundo natural. Los perros son una invención. Sí, pero o sea, parten de la misma, del Canis lupus, que son diferentes especies, bueno, subespecies, el Canis lupus de Norteamérica, el Canis lupus mexicano. Ahí te podría decir que se puede avalar desde ese punto tu perspectiva de el humano pudo evolucionar desde diferentes subespecies, pero el hecho de que compartamos el 100% sin ninguna diferenciación como o sea, los perros, es comparativa a lo mismo de los equinoides. Los equinoides, o sea, los caballos que se desarrollan en Europa, las llamas que se desarrollan en Mesoamérica, porque también se desarrollaron una subespecie de, no voy a llamar caballo, o sea, el burro es de África, y tanto es equinoide como el caballo es de Europa, pero no son la misma subespecie. Bueno, Es que esa es la teoría de evolución. Esa es la teoría de evolución, y nosotros, la verdad, no venimos del mono. Perdón, pero no venimos del mono. Perdón, creo que eso no es tema de debate aquí, eso ya es, déjenos en su espacio religioso, ¿no? Por favor. Sí, No, es que no estoy metiendo religión, tampoco me faltes al respeto, hermano, no te estoy faltando el respeto yo a ti. No estoy metiendo religión, estoy diciendo, esa es una teoría de evolución, la que vino de Darwin. No estoy metiendo religión, no digas cosas que no tienen sentido. Está demostrada, Génesis, perdón. Demian, Bueno, adelante. No sería exacto decir de que venimos del mono. Bueno, Se dice de que hay un pariente en común. Homínidos. Y bueno, es un femenino, ajá. Pero sería inexacto decir de que venimos del mono moderno, no. El mono moderno y nosotros tenemos un pariente en común. Hay otros, porque nosotros no somos monos. Venimos de otro, que son los simios. En decir que no tienen cola. Ajá, y bueno, todos compartimos alrededor. Tú puedes tener con una persona de Asia, con una de África, el 99.99%. Siempre va a haber una variación genética. Como los partidos políticos, si eres morenista, si eres panista, si eres priista, lo respeto, cada quien tiene su opinión y no estoy tratando de convencer a nadie, pero si vamos a usar la ciencia, pues usemos la ciencia entonces. 100% demostrado científicamente un gorila, que la evolución... Todos nosotros compartimos el es 98% de genes. Así. Sí, pero ¿Y qué está más? 100% Ajá. demostrado científicamente que la evolución es la base de las especies. bueno, y antes de que se me olvide, le quería comentar algo al profe. O sea, en el caso o sea, él menciona que es zapoteca. O sea, en este caso, o sea, lo que vivieron mis abuelos fue, ¿cómo se llama? Ellos vienen de Oaxaca, de distintos pueblos, se encuentran en el DF, y al final, o sea, los dos no hablaban español, los dos solo hablaban zapoteco. Y cuando llegan aquí no le enseñan a sus hijos, o sea, más que español, o sea, por un tema de practicidad, de que
sabiendo que ellos a la hora de... Mi abuela, por ejemplo, sabía de trabajar pieles. Mi abuela era, bueno, mi abuela huye de su pueblo porque sus papás eran, ¿cómo se llama? Dueños, sí, o sea, dueños de fincas o algo así. Y bueno, los mismos, no sé, pero vino huyendo. Entonces ellos estando aquí se dan cuenta que no, pues no sé, o no sé si por algún tema de discriminación, pero al final a mis tíos y a mi papá no les enseñan zapoteco, por más que los dos, o sea, son únicamente hablantes de este idioma. Aprendieron español estando acá. Ok, Demian, ¿terminaste tu comentario? Si no, para darle paso a Demian. ¿Me permites, Cas, a mi Juan y Natsie, Gelangela? Bueno, es que al final... Mi estimado amigo, pues saludo a mi hermano Zapoteca. Nada más para poder apuntar precisamente de que para poder formar parte de una reunión comunal en lo que es la zona de la Cañada, de donde vienen mis padres, se tiene que tener el derecho de las familias. Entonces, todas las reuniones comunales se hacen en zapoteca y algunas en mixteca, se hacen bajo los dos lenguajes. Para poder presenciar esas reuniones se tiene que tener el asiento proveniente precisamente de las familias. Una persona que no es parte de las familias de las reuniones comunales puede estar presente, pero no puede opinar. Entonces, cuando se hace el tequio, cuando se hace los arreglos comunales, como la mayordomía y otros arreglos, la misma guelaguetza, pero digo que la guelaguetza no es la feria ni la fiesta, la guelaguetza de hecho es parte de un proceso social en la cual la comunidad se dirige en específico a una familia, a un grupo de personas para poder brindarle la ayuda y también para poder compartir de manera social y anímicamente, ¿verdad? La felicidad entre los grupos de la comunidad zapoteca. Yo veo precisamente que esta es una de las formas, no es absoluta, es una de las formas con la cual se está transmitiendo la herencia zapoteca a las nuevas generaciones, aparte de la enseñanza que se da precisamente en las escuelas bilingües. Muchos de nosotros incluso tomamos el hecho de que nuestros pueblos, vamos a decirlo así, están muriendo, no, al contrario. Yo me doy cuenta precisamente porque gran parte de los miembros de nuestra comunidad no solamente se han ido a otros lugares de la República, como un servidor, algunos de ellos han ido incluso al extranjero, a Estados Unidos, a Francia, a Alemania. Y resulta que a pesar de que se visten como allá, hablan el lenguaje de allá, siguen siendo zapotecas. Siguen teniendo las mismas tradiciones y siguen teniendo precisamente la misma cuna de arraigo, la misma vena, la misma raíz que los hace ser zapotecas. Yo soy un ejemplo de ello. Yo soy hijo de 2 padres normalistas y son maestros de pueblo. Y gracias al esfuerzo que ellos hicieron, pues yo tuve la oportunidad de poder salir a estudiar. Siempre en escuela pública, nunca fue en escuela privada. Pero gracias a ello tuve la oportunidad. Pero aún así, a pesar de todo, la cuestión de privilegio que puede decir Marlene, sigo siendo zapoteca. No hay ninguna diferencia. O sea, entonces, pues bueno, ese es solamente el aspecto, amigo Francisco. Gracias. Bueno, yo pienso que todos acá somos privilegiados porque además los veo muy cultos a todos. Demian, ¿terminaste tu intervención? Está silenciado. Bueno, si me dan chance, nada más quiero aclarar el tema del privilegio, ¿no? A ver, creo que causó como mucha mella este tema del privilegio y es que justo, ¿no? El privilegio particularmente tiene que ver con un enfoque interseccional, profe. O sea, no lo tome como un atentado, pues, hacia su persona o hacia esta situación. Y es que tiene que ver con un sistema intercultural, con un sistema social, con un sistema de clase, de etnia y el enfoque intercultural tiene que ver a dónde nos desplazamos, el por qué nos desplazamos y qué obtenemos, ¿no? Y aquí el tema, eso nos da de facto un privilegio, ¿no? Decía el compañero hace rato, el ser hombre, ¿no? El ser hombre heterosexual, blanco, nos da un privilegio, ¿no? Es como que yo lo señale a ustedes desde un tema de privilegio, ¿no? Estoy señalando como en general que hoy podemos, por ejemplo, acceder a un teléfono celular, ¿no? Para poder hablar de estos temas en un en vivo porque tenemos internet. Hay comunidades que no tienen eso y entonces eso a nosotras y a nosotros y a nosotros nos da una posición de privilegio. Entonces nada más quería aclarar ese punto respecto al tema de privilegio que tiene que ver con este enfoque interseccional y ya no sé si alguien más quiere hablar y por aquí tengo algunos otros puntos que quisiera después debatir. Gracias. 10 segundos, amigo Francisco, 10 segundos solamente, mira. Yo diría que el verdadero privilegio es poder hablar zapoteca en el siglo XXI. Poder estudiar náhuatl de la zona del centro de Veracruz en pleno siglo XXI. Ese es el verdadero privilegio. Te puedo decir que hay muchas comunidades en la Sierra de Oaxaca donde están más interconectados que nosotros mismos, porque ellos tienen su red comunitaria, en donde pudieron vencer al gigante Telcel y ahora ofrecen la interconectividad a aquellos pueblos, tienen un mejor internet que nosotros y tienen la facilidad de poder comunicarse entre ellos mismos. Pero bueno, lo dejamos por ahí y creo que en realidad la intención basta para poder decir precisamente acerca de entiendo tu punto y en lo concreto lo acepto de verdad, amiga Marlene. Muchas gracias, profe. Traía ahí como que Sam, Isaí, Demian, no sé si terminó. Entonces, Demian. Ando cuidando tu turno interrumpido, así que adelante. Sí.
Que bueno, eso es al final de lo que íbamos a hablar, de lo que podríamos llamar de que pueden ser eufemismos, de que igual de la protección a veces puede ser un eufemismo para lo que sería marginación o aislamiento, y lo otro de inclusión o incluirlos es para asimilar. A veces de los procesos coloniales que ha pasado. Ya decía el caso de lo que fue, por ejemplo, el Bantustán, de que sea una ola de reservas, que muchas veces también se usan como para excluir y, marginizar. Igual es como en países de qué pasa, por ejemplo, lo de cuando se dicen es que son sus costumbres. Por ejemplo, no voy a mencionar el nombre del país. Es un país amazónico donde se enviaron, no sé, profesores a una alfabetizar, y lo que hicieron fue que comenzaron a hacer una serie de viola, ya saben. Y la justificación de ese estado en decir de que no se les podía hacer nada porque esos eran sus usos y costumbres y que se les tenía que haber respetado. Cuando la misma comunidad estaba pidiendo de que, ¿cómo se llama? A través de su voto, de su voz, de que el Estado se hiciera presente. Y es eso, de que a veces se les mantiene a ciertos grupos, porque pasa a través del mundo. Ya saben de que América no fue el único que parte colonizada. Bueno, casi todo el mundo fue colonizado por Europa, África, Asia, donde tienen esos patrones, en decir de las etnias, que lo componen, donde se les intenta lo de la protección y se justifica, porque hay que hablarlo dependiendo al idiosincrasia occidental, de que no ofrecer lo que tú sabes o puede beneficiar es en parte lo que diríamos excluir, pero también a intentar imponer lo que tú llamarías prosperidad o progreso, también es parte de una violencia, sigue siendo colonialismo. Por eso es la autodeterminación de los pueblos. Bueno, con eso termino. Tienes toda la razón, pero aquí hay una situación que es complicada. Mira, yo antes traté de ser crítica porque no me gustaba la concepción de que los pueblos o los individuos son estáticos. Entonces, si asumimos que son dinámicos, siempre van a estar en pugnas, en dicotomías, en cuestiones con otros pueblos. Y la realidad es que el hombre lucha por el poder, al menos hasta que haya el paraíso y la tierra, y siempre hay pueblos que dominan a otros, sea de forma violenta, pacífica, legal, pero siempre hay unos que dominan a otros. Entonces, desde la perspectiva del pueblo que domina, por ejemplo, en México, no los mestizos, los que respondemos a la cultura mestiza o lo que fuese respecto a los indígenas, que tenemos una cultura ancestral, somos, digamos, el pueblo dominante, por llamarlo de una forma. Entonces, aquí hay un tema muy delicado porque, como tú bien dices, tenemos dos opciones: o los asimilamos para no marginarlos, o por no asimilarlos, los marginamos. Entonces, es una situación complicada que se enfrentan en muchos sitios que son plurinacionales y demás, y que además trae conflictos étnicos, y otros países son especialistas en provocar divisiones y problemas. ¿Qué es lo que se puede hacer y de lo cual no nos vamos a arrepentir nunca en esta situación? Mira, no podemos imponerle nuestra cultura, porque a lo mejor eso está mal, ni nuestra religión, ni nuestra fe, ni nuestra forma de pensamiento. ¿Qué es lo único que podemos ofrecerles desde la perspectiva dominante, es decir, la hegemónica, a un pueblo, digamos, subalterno, y de lo cual nunca nos vamos a arrepentir? Subalterno. O sea, en el sentido de que no es el hegemónico. No, o sea, por ejemplo, exactamente la cultura, por ejemplo, zapoteca no es la que domina en México. ¿Me explico? ¿Qué es lo que podemos ofrecerles? Simple y llanamente, infraestructuras, servicios básicos, este tipo de cuestiones. Y ahí ellos decidirán si preservar su cultura o no hacerlo. Pero eso van a tener la capacidad y el poder de decidirlo. Si no tienen ni las cosas básicas, por más que quieran mantener su situación, su cultura, no van a poder, porque se van a tener que desplazar a otro sitio, porque no van a poder mantener ni van a tener lo suficiente para vivir. Entonces, lo único que podemos hacer desde la perspectiva hegemónica para los pueblos indígenas, repitiendo que esta relación es dinámica, es simplemente dándoles lo que tenemos para nosotros, dárselos a ellos. ¿Me explico? Y con lo que tenemos para nosotros no me refiero a nuestra lengua, nuestra religión, nuestra forma de pensamiento, ni nada. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad. Yo puedo ir a donde trabajo o a donde estudio a un camión de distancia que me cuesta 15 pesos. ¿Alguien que vive en una comunidad indígena puede hacerlo? No. Porque no, para empezar, ni tienen universidades ni tienen escuela cerca, en muchos casos. Y si lo tienen, les cuesta un montón de dinero. Eso claramente es una desventaja. Es lo único que podemos hacer. Ya ellos decidirán qué hacen con su cultura, pero siempre que tengan la posibilidad de hacerlo. ¿Me entienden? Siempre teniendo en cuenta esta situación que les digo, de que cuando tú formas parte de una cultura hegemónica, tienes solo una posibilidad. O los asimilas o los marginas. Entonces, la única forma de superar eso es, como yo les digo, dándoles todo lo que nosotros tenemos en cuestiones materiales. Y eso, al menos es la única forma en la cual se me ocurre resolver este problema. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ¿no crees que darles la soberanía sobre sus recursos, darles la gestión propia de sus recursos y la inclusión también de derechos básicos que debe proveer el Estado, como salud, educación? No es que la educación es un tema doctrinario, o sea, te adoctrinan para pertenecer, a asimilarte a la cultura. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo creo que la educación pues tiene que correr también a cargo de los pueblos indígenas. De hecho, había una propuesta que lanzó Peña Nieto y se hicieron algunas universidades interculturales. Pero bueno, hay que revisar estos ejemplos y estas posiciones. Para mí esto de la asimilación o marginación se me hace un poquito desde la hegemonía. Precisamente no hay un respeto ahí de las otras, de las Pero es que es nuestra posición, o sea, no podemos desprendernos de nuestra posición hegemónica, es nuestra posición que nos permite actuar. Es que también entre los mismos... Además, yo quisiera hacer una pregunta. A ver, el tema de los recursos, de la infraestructura, ¿no? En realidad también ha sido un proceso de
que no nos ha llevado al desarrollo real, ¿no? O sea, nos ha llevado a consecuencias catastróficas de extractivismo, por ejemplo, ¿no? Yo te diría, yo, por ejemplo, pues fui una niña de los 80s que me sentaba a platicar en una mesa o a comer o a platicar con mi familia. Hoy las adolescencias y las infancias ya no platican contigo, están viendo el celular y las conversaciones se llevan a cabo con eso. Entonces, cuestionémonos, o sea, ¿qué es lo que queremos nosotros, no? O sea, desde lo que tú estás diciendo, vamos a llevarles todo el desarrollo también genera involución y también genera que las personas no nos sigamos comunicando de manera personal. Hoy estamos, ¿no? Sí tiene sus ventajas esta situación, pero también la otra cosa de estar en familia, comer en familia, salir al campo, tiene también otras ventajas importantes. Entonces, yo diría, vámonos a ver qué quieren, ¿no? ¿Qué necesitan? Y con base en ello, ahí se puedan generar otras propuestas desde la comunidad y no proponer desde nuestros lugares, insisto, de privilegio, ¿no? Ya expliqué el tema del privilegio. Ya se dijo la posición hegemónica, Marlene. Eso se comentó desde Exacto, la posición hegemónica. Pero a ver, tenía a Sam y luego Génesis está levanta la mano. Así que Sam, adelante. Yo creo que el parteaguas ya se dio con esta iniciativa de ley que se aprobó hace unos días, de reconocer a los pueblos originarios. Francamente, ¿cuántas lenguas hay, no? 64, ¿no? Que se hablan en México, 65 aproximadamente. El español es la hegemónica, ¿no? Si partimos de esa complejidad lingüística que hay en México, el Estado debe de reconocer y debe conocer, reconocer, respetar y sobre todo comprender que cada comunidad étnica es distinta. Ni los zapotecas, ni los mixtecos, ni los nahuas, ni los purépechas tienen las mismas necesidades, ni tienen las mismas formas de organización, ni de producción de sus mercancías o lo que quieras, ¿no? No podemos homogeneizar y meterlos a todos. ¡Ay, grupos originarios! No. El Estado tiene que reconocer las diferencias que hay entre ellos y a partir de eso elaborar políticas de ayuda de acuerdo a un contexto específico, porque México culturalmente es muy complejo, ¿no? Dentro de un Estado puede haber muchas comunidades y no se ven parte políticamente ni socialmente hablando del Estado, ¿no? De este Estado, no sé, por ejemplo, Michoacán, Hidalgo, lo que quieras, ¿no? Y esa es una tarea que debemos nosotros como mexicanos hacer, ¿no? En general, de comprender que todas las culturas, los grupos en resistencia originarios son distintos y son heterogéneos, ¿no? Y eso va a ser un parteaguas para declarar al Estado como pluricultural y multicultural, ¿no? Que existe plurinacional, mejor dicho. Pero Francisco, espérame, déjate termino tantito, por favor. Yo ahorita ya con esta intervención ya me retiro porque ya tengo sueño. Ahora, la segunda cuestión. Sí conocen la comunidad de Cherán en Michoacán, ¿no? De este grupo de, creo que son purépechas. Cherán nos da un ejemplo concreto de que no necesitan occidentalizarse ni que necesitan ayuda del Estado para lograr desarrollarse. Los avances que ha tenido Cherán en los últimos 9 años nos han dado una lección de cómo organizarse y cómo hacer política desde usos y costumbres a todo México en general. Desde que sacaron al narco y sacaron a los partidos hegemónicos que estuvieron en el poder en el periodo neoliberal, Cherán tuvo desarrollo científico, cultural, artístico, hasta económico, ¿no? Yo el otro día por ahí estaba viendo que ellos ya habían establecido una forma de producción de energía, de electricidad que no depende ni de las eólicas extranjeras ni de las CFE, y dices, wow, ¿no? Reforestaron sus bosques, abrieron sus puertas de la comunidad a determinados artistas, a determinados gestores culturales y demás, y el pueblo se fue para arriba, ¿no? Que ahorita están sufriendo otra vez los atropellos de los cárteles de la droga, sí, pero Cherán nos da una prueba concreta de que cuando tú dejas a una comunidad decidir por ellos mismos qué necesitan y qué van a hacer, progresan, ¿no? Lo mismo se ha visto bueno, yo estudié sociología y recuerdo que cuando los primeros trimestres de sociología, estudié en la UAM, nos llevaron a unos sociólogos a que hablaran y dieran su testimonio de cómo ayudaron a unos aguacateros yucatecos a que ellos su propio producto lo exportaran a todo el mundo sin necesidad de depender del Estado de otras empresas. Y ellos asesoraron a esta comunidad de aguacateros, les dieron las bases jurídicas, económicas, financieras y crearon su propia empresa. Una empresa comunal. No recuerdo el nombre de la empresa, ya tienen como 15 años que estuve en esa ponencia, pero yo recuerdo eso, que ellos se organizaron con ayuda de la academia y crearon su propia autogestión, retomando lo que menciona Isaí, ¿no? De que una comunera participa en el mercado capitalista y todas las ganancias que se distribuían eran para la comunidad, ¿no? Entonces, hay muchas formas que una comunidad puede progresar, no necesariamente tenemos que llevarles lo que mencionaba Isaí de toda la cuestión hegemónica. En ocasiones depende mucho, ahora así como estos memes, ¿no? De ciencias sociales, depende mucho del contexto de cada comunidad. No todas las comunidades tienen las mismas necesidades. No puedes tú homogeneizar a una comunidad que se dedica al ganado, otra que se dedica a la producción de caña, a la producción de aguacate y demás, ¿no? Tenemos que, y eso es base del respeto, la base del respeto, respetar a las comunidades y sus tradiciones, reconocer que son heterogéneas, que no tienen las mismas necesidades y que son cuestiones muy específicas en contexto, y esa es tarea del Estado lo que tiene que hacer para darle su propia autonomía, su propio reconocimiento
y finalmente llevar a cabo el respeto de estas comunidades, porque son muchas, ¿no? Y pues con esto me despido. Muchas gracias por el espacio. La verdad me llevo una retroalimentación de todos. Todos tienen un punto de vista muy válido. Y muchas gracias a ti, Francisco, por el espacio y buenas noches. Ya me paso a retirar. Buenas noches, Sam. Qué bueno. Pues Bueno, ha estado bueno el live, nada más que ya son la 1:47 de la mañana. Ya saben que a esta edad empieza uno a cascabelear. pues, Entonces, no se ve tan grande. Te oigo decir a esta edad, mi estimado amigo Francisco, y me da risa. Pero bueno, ya cerca de los 40. Entonces, mis estimados amigos, que pasen muy buenas noches. Igual Profe. también, señor.